Hola, hola a todos, un saludo muy especial desde acá, desde nuestro canal. Este video que les traemos en esta reproducción está súper genial para que ustedes complementen sus diseños, sus creaciones, aumenten su creatividad, bueno, mejor dicho. Recuerden que por allá en un videito de nuestro canal les enseñamos a diseñar con una aplicación gratuita sus diseñitos, ¿cierto? Hoy les traemos algo muy chévere para complementar los diseños que están incluidos acá en la herramienta, como lo ven en la pantalla. Recuerden que en ese videito se les enseñó a hacer patrones en diferentes modalidades: ladrillo, peyote. Y lo que les traemos en este video es algo súper chévere porque es el complemento de esta propiedad de patrón que es Loom, que les explicamos en ese video que esto era telar. Y hoy les traemos en este video una sorpresa muy grande, que es cómo realizar un telar en casa para que ustedes complementen esta herramienta de creación y mejor dicho, pasen del diseño a la práctica con este video del diseño, porque ustedes van a diseñar acá en Loom sus patrones y teniendo ya su telar, pues obviamente qué maravilla que ustedes puedan bajar sus diseños de la aplicación al telar y los realicen en casa. Recuerden que el Loom quiere decir telar. Yo voy a simular acá no sé, una pulserita para que miremos. Voy a llevarme esto por ahí a 13 centímetros. Acuérdense que ustedes ya deben saber manejar esto. Ahí estoy en 13 y medio. Voy a bajarle un poquito. Bueno, ahí estoy en 13 y vamos a quitarle columnas a esto para que me quede por ahí de, no sé, 10 mostacillas de ancha, más o menos. Creo que esa es la medida estándar de una pulsera. Acá hay 4, 5, 6, 7. Bueno, hagámoslo de 7, que no quede tan grande. Vamos a pintar esto y vamos a hacer un diseñito acá rápido para que, para que miremos cómo después de diseñar yo puedo montar este diseñito en el patrón. Vamos a pintar todo esto de rojo para que nos quede más. Supongamos que vamos a hacer esta manillita, algo sencillo. No, bueno, vamos a colocarle otro colorcito, vamos a hacerle un amarillo. Vamos a pintarle por acá. Vamos a hacer un rectángulo acá en amarillo. Y vamos a pintarlo todo. Listo, vamos a hacer esto en el telar. Listo. Es una manilla que tiene 13 centímetros de largo por 2 de ancho. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 piedritas de ancho por la cantidad de 13 centímetros de larga. Permítame un segundito, que es que esta lamparita se me le fue la corriente a la lamparita. La voy a prender de nuevo. Listo. Entonces, como les dije, bueno, supongamos que ustedes diseñaron en la aplicación esta manillita. Vamos a hacer el telar. Ahora les explico otra cosa, cómo montan el telar, para que ustedes puedan ver cómo vamos a llevar a cabo la construcción de nuestro telar. ¿Qué vamos a necesitar para este telar? Lo primero es que necesitamos una piecita de madera, una tablita de la medida que ustedes quieran. Puede ser una tabla de una cama, bueno, lo que les quede más fácil, porque lo que menos importa es la base que vamos a tener. Obviamente pues yo conseguí esta tablita, es una tablita pequeña. Ya les voy a dar las medidas de esta tabla. Esta tablita tiene 37 centímetros de largo aproximadamente. En pulgadas son 14 pulgadas y media. 37 centímetros de largo por 11 centímetros y medio, puede ser, o 12 centímetros. Esta está a 11 centímetros y 7 milímetros, o 4 pulgadas y media.
Esta va a ser la base de nuestro telar, ¿sí? Vamos a necesitar también 2 angulitos de estos metálicos. Estos angulitos metálicos los adquieren muy fácil en las ferreterías o en estos almacenes de cadena grande, para los que no les quede fácil acceder a una ferretería, sino a un almacén constructor, un home center, un Home Depot, bueno, en su ciudad, en su país, lo respectivo a un almacén donde vendan todo este tipo de implementos de ferretería. Estos angulitos se usan por lo general para colocar en las paredes, para colocar tablitas. La medida de este angulito, la ventaja de estos angulitos es que ya vienen con las perforaciones. Ustedes van a averiguar por estos angulitos si tiene 3 pulgadas de largo. Es un ángulo de 3 pulgadas en platina, ya perforadito. Para los que iban en países donde la medida inglesa sea, donde el sistema de medida sea inglés, son 3 pulgadas o son 8 centímetros de largo. Vamos a necesitar 2 angulitos de estos. Vamos a necesitar también, permítanme un segundo que esta lámpara no sé por qué se me apaga. Necesito la lamparita prendida. Listo. Vamos a necesitar también 4 tapitas. Estas tapitas son de gaseosa, de agua. Es lo más sencillo que podemos encontrar en casa, aunque pues los que sean más sofisticados y tengan acceso a este tipo de productos, que son los suplementos que uno usa para colocarle a los muebles por debajo para los pisos, pues queda obviamente más elegante. Pero en el caso en que yo no cuente con este productico, estos suplementicos, pues vamos a usar estas 4 tapitas. Como les dije, ya los 2 angulitos. Vamos a también necesitar 2 tornillos. Estos tornillos los van a encontrar como tornillo de 3 pulgadas. Son tornillitos de 3 pulgadas de largo. Los tornillos por general en todos los países se consiguen es con la medida inglesa, o sea en pulgadas. Cuando adquieran, lo más fácil es que cuando adquieran este angulito tiene una perforación de 1/4. El tornillo va a ser de 3/16 de ancho para que él pueda entrar por acá, ¿sí? Entonces es un tornillo de 3 pulgadas por 3/16. Esa es la medida del tornillo. 3 pulgadas por 3/16. 3 pulgadas de largo por 3/16 de pulgada de diámetro. ¿Sí? Vamos a necesitar 2 tornillitos de estos con sus tuerquitas, con 2 tuerquitas. También vamos a necesitar 2 tornillitos de estos. Esto acá en mi país se le llama cáncamo, no sé donde ustedes vivan cómo se llama, pero pues esto se consigue como un tornillo de interrogación o cáncamo, un tornillo de sujeción para colgar lo que uno quiera. Son 2 tornillitos pequeñitos y tornillitos también para madera. Estos tornillitos tienen cerca de media pulgadita de largo, entonces tornillitos de media pulgada para madera. Básicamente es todo lo que vamos a necesitar. Bueno, si tenemos este producto, no necesitamos cinta doble faz, pero si no tenemos pues vamos a tener que necesitar la cinta doble faz o silicona o algún tipo de pegante para pegar las tapitas acá como si fueran unas paticas. ¿Listo? Básicamente es todo lo que necesitamos para nuestro telar. Vamos a empezar. Es muy fácil la elaboración de nuestro telar. Teniendo la tablita acá, vamos a coger una regla y vamos a marcar 4 centímetros acá en este lado y otros 4 centímetros acá en este lado, y vamos a marcar el centro
como si trazáramos una línea, no lo quiero rayar. Entonces voy a trazar la regla por los dos puntos que marqué a los 4 centímetros y vamos a trazar el centro. Acá tengo 11.8, el centro de 11.8 centímetros serían 5.9, entonces vamos a marcar acá el 5.9. Acá tenemos este centro. Vamos a hacer lo mismo a este lado, vamos a marcar 4 centímetros. Vamos a marcar 4 centímetros acá, vamos a marcar los otros 4 centímetros acá y vamos a marcar el centro acá, que sería 5.9. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos los dos angulitos acá, la idea es que montemos estos dos angulitos acá, pero la idea es que nos queden bien centraditos. Vamos a trazar las lineecitas para que nos queden bien ubicados sobre la línea. Ya trazamos el centro, pero vamos a marcar acá esta línea y vamos a marcar acá esta otra línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger estos angulitos y con un lapicito pues vamos a marcarle el centro también a esta cara del angulito. Acá digo que tengo 3 pulgadas, entonces voy a marcar su centro, que sería 1,5 pulgadas acá. Este es el centro. Listo, vamos a hacer lo mismo con este otro. Colocamos el metro acá y vamos a marcar 1,5 pulgadas acá. Este es el otro centro. Centro acá, marcamos el otro centro y listo. Vamos a ubicar los dos angulitos en la cara interna de la línea que hicimos, bien alineaditos, haciendo coincidir centro con centro sobre la línea y haciendo coincidir centro con centro sobre la línea. ¿Para qué? Para que marquemos acá con el lápiz las dos ubicaciones donde van a ir los dos tornillitos. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque muchas veces la madera es muy dura y se nos dificulta mucho acá mismo colocarle los tornillitos a eso. Entonces ya después de tener ubicado vamos a retirar. Si ustedes tienen por ahí una puntillita o algo, pues la idea es hacerle un rotico pequeño a estas 4 marcaciones para poder que el tornillito nos entre fácil. Yo tengo acá una pincita y lo que voy a hacer es con esta pincita hacer una perforacióncita acá pequeña, la otra la voy a hacer acá y hacemos así con el otro lado donde marcamos los dos tornillos, para que se nos facilite, como les digo, apretar los tornillitos, que si no hacemos estas perforaciones se nos dificulta demasiado colocar los tornillos. Ahora sí, con un destornilladorcito vamos a proceder a fijar estos angulitos acá. Listo, yo lo tengo acá. Vamos a coger mi primer tornillito, lo pongo en el destornillador, lo hago coincidir en el huequito. Perdón, es que si ven que es un poco dificultoso, pero bueno, acá ya lo tengo en el tornillito y lo que hacemos es atornillar acá. Vamos a atornillar. No lo pasamos del todo todavía porque no hemos metido este tornillo y muchas veces se nos descuadra y no encontramos el otro rotico. Entonces ya cuando encontremos el otro rotico y metamos el tornillo, ahí sí procedemos a fijar bien el angulito. Voy a coger, lo voy a hacer así que me queda más fácil. Muchas veces la madera es muy dura.
dificulta un poco. Pero entonces acá ya lo tenemos. Ya fijamos el primero. Ya fijamos el primero. Vamos a hacer lo mismo en el segundo lado, a fijar el otro angulito sobre las marcaciones que ya hicimos. Vamos a coger el tornillito, vamos a meter en el huequito, vamos a atornillarlo hasta la mitad más o menos. Vamos a cogerlo hasta la otra mitad, este otro tornillito. Y como ven, hemos fijado los dos angulitos a mi tablita. Prácticamente esto es lo más complicado de este telar. Ya el resto de lo que sigue es facilísimo. Lo siguiente es que vamos a fijar estos dos tornillitos, los dos tornillitos acá. Listo. Si tienen estos tornillitos muy largos y la tablita muy cortica, como me pasó acá a mí, ustedes ven que pasó, esto no debería pasar porque la idea es que consigamos una tablita más anchita, porque entre más largo estos tornillos pues nos va a pasar esto. Pero cuando nos pasa esto, pues la idea es que usemos estos suplementos que ahora los vamos a pegar, para que si nos ponemos el telar en las piernas o bueno, en la superficie que lo coloquemos, no nos suceda que con estas puntas pues rayemos la superficie como me estaba pasando acá. Listo, yo lo voy a poner acá, no lo voy a mover mucho porque de pronto daño esta superficie de acá. O bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a hacer el siguiente paso, que es colocar las dos basecitas. Como les dije, si ustedes tienen estos suplementos, acá se alcanza a ver, estos suplementos ya traen la cinta, pero pues la idea es que usemos lo que tengamos en casa. Y tengo esta cinta doble faz y voy a usar la cinta doble faz. Voy a recortar un pedacito, vamos a pegarla acá en esta tapita. Esta cinta doble faz también la adquieren en cualquier ferretería, incluso en las papelerías esto lo pueden conseguir. Vamos a pegar esta acá. Vamos a recortar 4 cuadraditos de estos para poder trabajar más fácil sobre la base, para no ir a dañar la base, como les dije. Pegar la otra tapita. Estas tapitas son de gaseosa, de sodas, de botellas de agua, de lo que a ustedes les quede fácil. Como la otra, vamos a colocar la otra en los otros dos lados. Si no me hubieran quedado estos tornillos salidos, por lo que mi tablita la conseguí muy delgada, pues obviamente me iba a quedar más fácil, mucho más fácil, y no tendría que adelantarme a este paso. Se me pegó la cinta. Vamos a pegarla acá y voy a recortar acá. Vamos a pegar el tercer suplementico, les llamo yo suplementos. Lo vamos a pegar acá y vamos a pegar el último para poder ya apoyar fácilmente mi telar a la mesa y que no vaya yo a dañar con las puntas de esos tornillos la base de la mesa. Bueno, como pueden ver, listo, sin problemas. Miren cómo quedó de chévere, queda más elegante, queda bien bonito. Ya podemos apoyar sin ningún problema.
Entonces, tienen dos opciones de introducir estos tornillitos, sea acá o acá en esta cara del telar. Yo lo voy a hacer acá encima. Igual me va a pasar, como les digo, pues por lo que la tabla es muy delgada, pero con una tablita mucho más anchita no les va a suceder eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la mitad, a medir la mitad de mi tablita acá, que dijimos que eran 5 centímetros con 9 milímetros acá. En este otro extremo 5 centímetros con 9 milímetros, que es mi mitad. La mitad de ustedes variará dependiendo si tienen una tabla más ancha, más angosta, pero la idea es que no sea más angosta. Puede ser más larga y más ancha, pero no más corta. Listo. Y vamos a marcar 1,5 centímetros, 1,5 centímetros hacia adentro y 1,5 centímetros hacia adentro, porque en este puntico es donde vamos a poner estos dos tornillitos. Con la ayuda de esta pincita que yo tengo, voy a iniciar las dos perforacioncitas para que me quede fácil atornillar los dos cáncamos. Acá en mi país les decimos cáncamos, que los conocemos como cáncamos. No sé donde ustedes vivan cómo se llamen, pero pues esto es una cosa muy fácil de conseguir. Vamos a apretar los dos. Vamos a dejarlo ahí, no es necesario apretarlo tanto porque eso no va a hacer mucha fuerza, simplemente es para sujetar los hilos del telar cuando hagamos el montaje del telar, que ya les voy a explicar cómo es que vamos a hacer el montaje del telar. Listo, tenemos los dos tornillitos ya fijados y vamos a nuestro último paso. Nuestro último paso es perdón, yo limpio acá mi mesa de trabajo. Acá me sobraron tornillitos. Escoger nuestro tornillo, meterlo por esta perforación de la platina y apretar la tuerquita, que esa va a ser por donde va a deslizar el hilo del telar. Acá nos vamos a ayudar con un destornilladorcito. Si les queda fácil con la mano, pues lo hacen con la mano, pues la idea es que quede apretadito. Listo, ahí no es necesario apretarlo mucho, incluso pues con la fuerza de la mano basta. Vamos a meter el otro. Vamos a coger acá con el alicatico y vamos a apretar. Listo, quedó listo nuestro telar. Como lo ven, si es lo fácil que se hizo. Lo demorado es conseguir la herramienta para hacerlo. Este es nuestro telar casero, como lo ven, está muy chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar a montar el telar. Supongamos que ustedes, voy a volver a bajar acá el video para que ustedes vean. Acá lo voy a acercar. Hicieron este diseño. Este diseño está en la aplicación. Y dijimos que iba a tener 13 centímetros de ancho esta manilla o pulsera, como la llamen, por 2 centímetros. Va a tener 7, hagamos de cuenta que la vamos a hacer en mostacillas, 7 mostacillas. Cuando contamos 7, siempre vamos a aumentar un hilo más, o sea que en el telar vamos a montar 8 hilos, los 2 externos y los 6 internos. Vamos a contarlos. Aquí tendríamos un hilo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hilos. Si tenemos 7 piedras de ancho, vamos a montar 8 hilos. Si tenemos 8 piedras de ancho, vamos a montar 9 hilos. Siempre es un hilo más en el telar. Entonces supongamos que vamos a hacer el montaje de esa manillita que les estoy mostrando, que ustedes diseñaron en la aplicación gratuita. Acuérdense, el video está subido en el canal para que lo miren, para que ustedes aprendan a diseñar, hagan sus propios diseños. Y ese fue un diseñito muy espectacular que yo hice en 10 segundos, espero que les guste. Vamos a llevarlo al telar. No vamos a hacer el diseño, sino que simplemente vamos a hacer el montaje de los hilos. Voy a subir otra vez mi
mi proyección del video acá para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Listo. Entonces sucede que tenemos acá el hilo con el que yo voy a hacer el montaje del telar. Lo primero es que voy a amarrar el hilo en un extremo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerle doble nudo para que no se me vaya a correr, como decimos nosotros, un nudo ciego. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos 8 nudos. Entonces primero vamos a montar el hilo del centro. ¿Qué vamos a hacer con el hilo del centro? Le vamos a dar una vueltica acá, por la misma guía. Aquí. Lo vamos a llevar acá al centro y le vamos a dar otra vez la vueltica acá. Listo. Ahí me quedó. Y vamos a pasarlo por acá, por este ganchito. Ya tenemos el primero. Como son 8, la mitad de 8 son 4. Siempre hay que sacarle la mitad a la cantidad de hilos. Si ustedes quieren, para que esto no se corra, pues les dan otra vueltica acá por seguridad, como dice ahí. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a montar, como son 8 hilos, la mitad es 4 y acá ya tenemos 1, vamos a montar 3 hacia arriba. Vamos a montar 3 hacia arriba. No, hagámoslo primero hacia abajo. No, vamos a cambiar de estrategia. No lo había hecho, pero cambiemos la estrategia. Vamos a montarlo de arriba hacia abajo los 8 hilos, porque si yo monto el del centro, acá me queda muy difícil enrollarlo. Como tengo 8 hilos, entonces vamos a montar el primer hilo acá. Aquí no necesitan que sean tan exactos pues con la medida, que es que son tantas. Montamos el primero, lo devuelvo acá y le doy 2 vueltas acá. Son 8 hilos, vamos a montar el segundo. Ponemos acá, le damos vueltica, lo llevamos a la otra guía del tornillo y le damos la vueltica. Recuerden que la vueltica la hacemos para que cuando ustedes manipulen acá, pues no se les vaya a descarrilar el hilo, porque pues igual con la mostacilla y todo esto hay que manipularlo, o si no les tocaría conseguir un gancho para fijar acá y acá, que no es la idea. Ahora pasamos el hilo por acá, por este ganchito, y vamos con el tercero. Listo, le damos la vueltica, lo llevamos acá y acá también le damos la vueltica, lo pasamos por acá. Vamos con el cuarto, le damos la vueltica, lo pasamos acá, le damos la vueltica. Lo estoy haciendo rápido pues obviamente por cuestiones de tiempo, pero pues cuando ustedes lo tengan lo pueden hacer más fácil, con mayor precisión. Vamos con el quinto y pasamos por acá. Acuérdense de darle siempre la vueltica acá, así. Vamos con el sexto, ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a darle la vueltica acá. Vamos con el séptimo. Bueno, acá me quedó muy separado, esa no es la idea. La idea es que, perdón, este lo metí mal porque tiene que ser por debajo. Recuerden, siempre por debajo. No les había explicado esto, pero arranquen metiendo el hilo por debajo para que cuando lo devuelven les quede por encima. Por debajo, perdón, por debajo. Vamos en 7 creo. Y este último, 8. Acá le podemos dar, ya terminando, le podemos dar varias vueltas
Y por último, pues lo que hacemos es amarrar el hilo acá. Como les dije, ahí lo hice muy rápido. Lo pueden hacer por debajo, por encima, pero ahí ya quedó el montaje de 8 hilos para hacer una pulsera en el telar de 7 manillas. Bueno amigos, esto es todo por este video. Esperamos que les haya encantado tener esta herramienta, que les haya gustado este video. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y esperen nuevas sorpresas en nuestro canal. Saludos a todos y chao chao.